El economista Pedro Páez está aquí conmigo, doctor Pedro Páez, superintendente de control de poder del mercado. A las órdenes, buenos días, Buenos encantado de días, estar acá. doctor. Ahora es importante conocer qué trabajo se va a hacer o se está haciendo ya, porque entiendo que tomaron cartas en el asunto, luego de que dos leyes importantes que incrementaron impuestos han provocado de cierta manera el interés malsano de algunos comerciantes de aprovecharse de la situación. Me refiero a la ley de equilibrio de las finanzas públicas que incrementó el impuesto a consumos especiales de varios productos, incluidas las gaseosas, las colas, los licores, los cigarrillos. Y luego la ley solidaria y de corresponsabilidad ciudadana que incrementó el IVA del 12 al 14%. Esto despierta suspicacias y hay muchos que quieren hacer agosto cuando apenas estamos en junio. Bienvenido, doctor. ¿Qué nos puede comentar sobre el trabajo que se está realizando? Porque hay ciudadanos que ya reportan que hay abusos en ese sentido. Buenos días. Buenos días. Sí, mire, la invitación a toda la ciudadanía, la solución está verdaderamente en sus manos, ¿no? Es decir, hay que olvidarse del papito Estado haciendo estas cosas. Es imposible que la superintendencia esté en cada compra, en cada venta. El resultado real, y lo hemos mostrado ya con la eficacia y la testarudez de los hechos, ¿no? Precisamente a estos sectores inescrupulosos que intentaron, recientemente disparamos el asunto de que con el pretexto del terremoto pretendieron hacer agosto en abril, ¿no es cierto? Entonces que con la destrucción de las vías estábamos desabastecidos, que tienen que subir los precios. La gente no se deja. La superintendencia se saca el aire, es un trabajo muy intenso, peor aún ahora que tenemos que desmantelar las intendencias zonales de Cuenca, de Milagro, de Riobamba, precisamente por los ajustes presupuestarios que hemos sufrido. Pero así todo, hemos preparado nuevamente el operativo, hemos estado ya en el operativo. Hasta el viernes pasado hicimos 43 inspecciones. La semana previa. A nivel nacional. A nivel nacional. Yo mismo estuve en Manabí, pues y ahí estaban cobrando el 2% adicional en Manabí, cuando se supone que el 14% es para el resto del país, justamente para que el 2% vaya en solidaridad a las zonas damnificadas. Esmeraldas y Manabí están exentas y logramos aclarar el asunto, inclusive logramos que se pongan algunas primeras planas por parte de ciertos medios de comunicación, porque aquí el rol de los medios de comunicación es central, ¿no? Yo creo que la actitud de la gente es muy saludable en el país. Ya son varias veces que hemos logrado parar en seco estos intentos de manipular el mercado. Se lo hizo, lo hemos recordado algunas veces ya en estos micrófonos, se lo hizo en marzo del 2015. Los precios empezaron a subir en el 30 y en el 40% semanas antes de que entren en vigencia las medidas, para que por favor no se haga una relación causal, ¿no? De que el problema es esta ley o esta cuestión. Semanas antes de que entren en vigencia las sobretasas. Ya se viene. Eso, pero ahí está justamente el problema, ¿no? Vamos viendo, por eso es muy importante un programa como el suyo. La posibilidad de aclarar a la ciudadanía dónde están sus derechos, lo que es más importante, todo lo que somos capaces de hacer en tantos ciudadanos. Vea, no es que hay una sagrada ley de la oferta y la demanda que está operando aquí. Y lo que hay es la ley del come solito. Pero adicionalmente no hay lista de precios, pues porque si hubiera lista de precios, usted dice, se publican las listas de precios y se respetan esas listas de precios. Aquí, bueno, las fuerzas del mercado son las que regulan, ¿o me equivoco? Así es. Yo estoy aclarando que la superintendencia no tiene ninguna atribución para fijar precios. No, por eso le digo, yo soy muy respetuoso de la rectoría que pueden tener otras instituciones del Ejecutivo. Pero controlar el mercado, sí. Sí, ahora, lo importante es precisamente que es la ciudadanía, es una nueva forma de resolver las cosas. Y por si acaso que la ciudadanía esté clarísima de ya episodios concretos en los que se ha logrado parar. Esa subida del año pasado del 30 al 40% que hubiera significado, porque decían, a mí me subieron el 30-40%, yo también tengo que subir en el 30-40%, y por tanto aquí yo le vendo, también tiene que subir en el 30-40%. Eso es una cadena. Esa espiral hubiera sido hiperinflación en dólares, imagínese, y con la situación económica que estamos, ¿se da cuenta usted la bonanza que se da? ¿Ha habido un incremento de inflación, economista? Mire, el ejemplo es concretísimo, la movilización de la ciudadanía, la formación de los comités de usuarios paró en seco eso, se revirtió el aumento del 30 y el 40%, y la inflación anual no llegó al 3%, 2.6% es lo que llegó. O sea que es absolutamente factible, ¿no es cierto?, el hacer que no le vean la cara de soquete, ni subiéndole los precios, ni mintiéndole con cosas como, por ejemplo, el tema de los aceites light.
Ya hemos logrado desmantelar toda esa mentira. Algunas empresas de manera sensata se han acogido a los compromisos de cese y otras empresas están optando por el conflicto. Pero que quede clarísimo, mira, ahorita mismo ya están otros 65 productos también light. No son todos los light, pero hay una cantidad de otros productos light que también no han sido lo que decían ser y que están ahorita pasando no puedo dar los nombres de las empresas, pero que ahorita ya están... Mayonesas light, por ejemplo. No podría decirle yo exactamente cuál, porque sería adelantar criterio. No le digo qué marca específicamente. Pero hay una cantidad, ¿no es cierto?, de otros productos. Pero lo que es importante es que la actitud de la ciudadanía ha cambiado. Esto es lo fundamental. Hay una transformación en la cultura del consumidor, pero también hay una transformación en la cultura del emprendedor. Y por eso, vea, usted puede, sin tener que hacerse, ni hacerse de mala sangre usted, ni hacer problema, usted va y le pregunta, a ver, señor, ¿por qué me sube el precio? Y que le expliquen. Y cualquier anomalía, por favor, ayúdenos a servirle de mejor manera, llámenos al 159. Es que ya hay dos pretextos, pues. Subió el ICE, subió el IVA. ¿Sí? Entonces le dicen, ¿sabe qué? Mire, lo decía un compañero aquí en la emisora, que luego de la vigencia del IVA, un cuarto de queso que compraba en $1.50, le refiero a un compañero, trabajador, compañero de la emisora, le cobraban $1.65, es decir, 15 centavos más. ¿Y a cuenta de qué? No, por ejemplo, eso de ahí, mire, por favor, hagamos las cuentas. Esto de aquí no tiene por qué ser tanto. O sea, no sí, tiene por qué ser tanto. O sea, y además el queso no está grabado con el IVA. Y no está, el 89% de los alimentos no están grabados con el IVA, todos los medicamentos no están grabados con el IVA. Entonces, pero han subido esos productos. Eso mismo, entonces no se deje. Vea, la forma más eficaz de lograrlo en su recinto, en su barrio, en su parroquia, en su actividad económica específica, usted con 5 vecinos, 5 amigos, 5 familiares inclusive, no hay ningún problema. Usted puede formar su comité de usuario, no le cuesta un centavo, no tiene ninguna obligación, al contrario, eso le acredita a que usted, inclusive textualmente, con credenciales, le faculta a usted para que pueda hacer este tipo de inspecciones, para que reciba capacitación, para que usted se convierta en un punto de referencia para informarnos dónde es lo que están los problemas. Por ejemplo, antes de el viernes anterior, o sea, de este que pasó en 8 atrás, ya tuvimos informaciones de que en algunos supermercados habían desabastecido ciertas gaseosas y cervezas, con el pretexto del 2% de solidaridad con las zonas damnificadas. Y ya la superintendencia tomó cartas en el asunto. O el hecho de que este fin de semana mismo, una marca a nivel internacional de gaseosa no está en un gran supermercado y decían que hay problemas. Y están presentando productos alternativos. Esto es muy importante, por ejemplo. No quiero mencionar igual tampoco la marca. Sí, pero lo que usted me está diciendo es muy importante porque necesitamos saber cómo nos enteramos nosotros. Nosotros tenemos un presupuesto muy limitado y además tremendamente recortado dramáticamente recortado en estos meses, un personal muy escaso y además ligado. Tenemos ahorita 463 casos que hemos venido estudiando en estos 3 años y medio. Así es que los ojos y oídos de la superintendencia es la propia ciudadanía. Ayúdenos a servirle de mejor manera. 159 desde cualquier rincón del país. Ya digo, por ejemplo, en el caso de Manabí. 159 es un call center en donde... Sí. Se reciben denuncias y ustedes activan inmediatamente el control. Si mañana le digo, mire, me están vendiendo en una tienda de la esquina el queso que $1.50 costaba antes del IVA y ahora vale 1.65, ustedes entonces pero lo importante de esto, por ejemplo, usted se constituye como comité de usuarios, que usted ya queda registrado, ¿no es cierto? Y eso permite que su fuente de información es corroborada. Ya nosotros sabemos cómo procesar la información que nos llega, que es distinto de una llamada anónima, por ejemplo. No sé si me doy a entender, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Entonces, nosotros con esto pueden llamarle y decirle y decir mentira pasa, también, claro, ¿no es cierto? Y eso ya nos ha pasado muchísimo. Sobre todo que le cae mal el vecino y usted hace que le meten problemas al tendero de la esquina porque le ha caído mal o porque se trompearon en el último chupe. No, nada. Es una cuestión muy seria y con efectos, ya le digo, muy eficaces, ¿no? Se logró revertir el año pasado esa situación. Ahora que estuvimos en Manabí, al día siguiente estaba ya, porque estaba programado inclusive en los computadores el aumento al 14%, inmediatamente hicimos que pongan 14% menos 2% de solidaridad. Entonces se revirtieron las cosas. Por favor, este es un tema ciudadano. No dejemos que ciertos sectores que tratan de envenenar el clima en el país logren captar su corazón, su mente en este clima de polarización electoral que se pretende, ¿no es cierto?, sobre la base del escándalo.
No tiene nada que ver ni con el gobierno ni con la oposición. Esto es un tema ciudadano. Usted tiene, el mercado no será la panacea, pero tenemos que evitar que se convierta, como en otras latitudes aquí cercanas al Ecuador mismo, en un instrumento político para lograr lo que no han podido hacer en las urnas, ¿no es cierto?, sobre la base del castigo, de la guerra económica a la gente, creando carestías artificiales, creando desabastecimientos artificiales, obligándole a la gente a comprar cosas que uno no quiere, engañando a la gente, generando una serie de situaciones que tienen consecuencias, pero gravísimas. Miren, en el caso de Venezuela, esos son 4 años que están ya en esa tarea, ¿no? Y no es un tema del signo político, qué sé yo. En Argentina fue con el gobierno de Alfonsín, que era un gobierno, ¿Pero en digamos... Venezuela eso cree usted que es provocado? Por supuesto, por supuesto. ¿Provocado por las malas políticas del gobierno? No, hay una serie de confabulaciones. Ya le estoy contando lo que pasó aquí. A ver, acordémonos para hacer memoria y que no, porque es importante que la gente recuerde de lo que acaba de vivir. El año pasado, en marzo se planteó el asunto de que subían los precios en el 30 y en el 40%, lo cual hubiera llevado a una situación de hiperinflación en dólares, en un momento en que está reduciéndose la liquidez. ¿Pero eso se manejó a nivel de qué, redes sociales? No, pero es importantísimo ubicar que si no hubiera habido la capacidad de respuesta en la sociedad, eso permitía, ¿no es cierto?, crear el caldo de cultivo, de desazón, que al mes siguiente, en el mes de abril, hubiera sido completado con los rumores que corrieron de que iban a quebrar los bancos y que nos iban a congelar los depósitos, que fueron ayudados, entre comillas, lo que se conoce como profecía autocumplida, con una fuga de capitales entre abril y junio de 2.500 millones de dólares en medio de la caída estrepitosa de los precios del petróleo. Entonces, ¿qué es lo que querían? Ponerle de rodilla. No. Falta de confianza porque la economía no está bien manejada, porque lo han dicho varios analistas. No, porque economistas, entonces, pero a ver, si la economía gremios, no está bien manejada, entonces tenían que haber fugado los capitales hace tiempos, hace 10 años. Y han estado yéndose los capitales. No es así. No es así. La cuestión está medida, es entre abril y mayo, entre abril y junio, que empezaron a decir que iban a quebrar los bancos, lo que querían es darle, ¿no es cierto?, su tono de realidad. Y obviamente no son, ni usted ni yo creo que podemos fugar 2.500 millones. Ya sabe, amigo, póngase la mano en el corazón. ¿Quién es el que puede hacer ese tipo de chistecitos, ¿no es cierto?, para poner a la sociedad ecuatoriana de rodillas? Entonces, eso se logró parar en seco. Es decir, mire, quedaron mascando aire, pues, porque la gente no se dejó. Y lo mismo pasó ahora con el terremoto. La gente empezó a ver desabastecimiento, empezaron a decir que no, que lo que pasa es que están destruidas las vías, que no hay cómo traer los productos de la costa. Nosotros inmediatamente convocamos a una comisión de contingencia con las propias grandes cadenas. Hicimos un chequeo logístico y sí, hay vías, yo personalmente me he ido a constatar, hay vías que estaban dañadas y algunas se están reconstruyendo, pero con la infraestructura enorme que se ha logrado invertir en estos últimos años, siempre hubo una vía alternativa, no quedó un solo rincón del país verdaderamente incomunicado. Así es que, mire, no se deje ver la cara de soquete. Mal que bien, en el mercado es donde encontramos el pan, donde encontramos una medicina en caso de necesidad. Así es que este es un tema ciudadano. Las cuestiones políticas que se resuelvan democráticamente sobre la base del debate transparente, no de la mentira, no de la manipulación y no de la magia negra. Acuérdese que yo me estaba acordando la última vez que conversábamos del doctor Hurtado. El doctor Hurtado lograron convencer, el doctor Osvaldo Hurtado. ¿O Jaime Hurtado? No, el doctor Osvaldo Hurtado, cuando yo recién dos políticos destacados en el pasado, ¿no? Así es, pero lo interesante es que y convencieron a todo el país que el doctor Osvaldo Hurtado era comunista, ¿se acuerda? Que decían que era el político sandía, verde por fuera y rojo por dentro, ¿se acuerda? Bueno, yo recuerdo muchas estrategias que han utilizado, incluso gobiernos que han dicho que son de izquierda y que ahora están queriendo privatizar. O sea, eso... Así es, entonces que la ciudadanía tiene que estar... la ciudadanía tiene que estar la ciudadanía tiene que estar muy consciente, ¿no es cierto?, de cuáles son las causas, cuáles son las razones. Yo creo que en el caso del doctor Hurtado, misericordia, un señor tan curuchupa, decir que haya sido comunista en una época en plena Guerra Fría, ¿no?, con todos los cuentos anticomunistas que había en ese entonces. Pero para no irnos muy lejos, ahora mismo, socialismo del siglo XXI y sacamos a la venta incluso áreas estratégicas. Bueno, estamos en una situación de crisis, ¿no? Bueno, pero ahí está. Entonces, me parece que es importante, mire, me parece que es importante lo que usted dice, el abrir un debate técnico, riguroso, no basado en los cálculos electorales, ¿no es cierto? Y evitar que se empeoren las cosas. Yo creo que al contrario, este es un momento del diálogo en el que todos tenemos que poner el hombro para sacar el país adelante, con cosas como, por ejemplo, lo que hablábamos la última vez, el tema de Supertienda Ecuador.
Ahora eso ya se está concretando. Tenemos una tienda virtual y una forma, por ejemplo, de colaborar con nuestros hermanos damnificados por el terremoto es empezar a hacer pedidos de unas cocadas de esmeraldeñas, unos dulces de Rocafuerte, unos alfajores de San Vicente o un sombrero de paja toquilla para el Día del Padre. Ahora lo puede hacer a través del internet. Entre a nuestra página web www.scpm.gov.es. Se llama SCPM, Superintendencia, Control, Poder, Mercado. Es una plataforma, es un motor de búsqueda de motores de búsqueda. Y nosotros lo que estamos es convocando a una cantidad de instituciones, una cantidad de plataformas, tanto públicas como privadas. Ahí está metido la Junta Nacional de Defensa del Artesano, la Red Nacional de Organizaciones Financieras Populares y Solidarias del Ecuador, el Servicio de Compras Públicas, el MIPRO, Banco Central del Ecuador, Correos del Ecuador, pero también empresas privadas que quieran participar, generando más mercado, generando alternativas para que la gente pueda hacer sus compras y ahí incorporar, por ejemplo, mire, si le están subiendo esta cuestión de los 2 puntos adicionales, usted tiene un descuento de 4 puntos en contra, ¿no es cierto?, con el asunto en contrapeso con el tema del dinero electrónico. Y nuevamente estamos incorporando... Eso es lo que quiero abordar con usted. Me parece interesante. Hemos abordado varios temas en algunos diálogos que hemos tenido. ¿Qué piensa usted del dinero electrónico y del ámbito que le tocaría afrontar cuando ya esto prácticamente se socialice, esté la población aceptándolo Mire, como algo normal, más allá de que está concebido mientras más opciones tenga, mejor. Aquí no hay que hacerse líos, vea, por favor, no se deje comer el cuento. Así como el año pasado estaban diciendo, siempre van a boicotear esto de la supertienda, le están saboteando, pero le están echando el piso por todo electrónico. También la Asociación de Bancos Privados del Ecuador ha dicho que, y hay algunos economistas que dicen que que se va a acabar el mundo, lo mismo dijeron. Lo mismo dijeron cuando antes del apocalipsis. Desdolarización. Del fin del mundo. Ya después de esto se acaba el mundo. Ya esto ya está. Pero ustedes han sido víctimas de una cantidad de rumores, de cuentos. Pero por supuesto, vea, mientras más opciones tenga usted, mejor. La cuestión del dinero electrónico se ha aprobado en otras partes del mundo y voy en mi cabeza que los mismos bancos que te están diciendo que es del infierno y es del diablo en persona van a decir, traiga para acá el rato que le digan que maneje privadamente. Ya lo han dicho. Entonces ahí está clarito. Mientras que ya lo han dicho. Eso es la ley del come solito. Y es los mismos cuentos, ¿no es cierto? El año pasado que iban a quebrar los bancos, ahora que lo peor del terremoto, ya hacen unos análisis pseudocientíficos de las placas tectónicas. ¿Para qué? Para sembrar el caos, por favor. Lo que hay que hacer ahorita es hacer una competencia cívica de ver quién contribuye con mejores soluciones, quién permite dar alternativas para que la gente pueda ponerse de pie y salir adelante. El tema este del dinero electrónico y de estos mercados virtuales que se pueden ir creando es una plataforma que nos permite ser pioneros en una cuestión que tiene mucho futuro, porque eso incluye temas de factory, de descuentos, de redescuentos, de garantías, de retrogarantías, de crédito, de mecanismos de hacer joint ventures, de mecanismos de hacer una cantidad de cambiar nuestros modelos de negocios, porque precisamente esas son las ventajas que ofrece esta nueva revolución científica y tecnológica. Superintendente, finalizo con esta pregunta. Cristian Viteri, asambleísta de Alianza País, representante de la provincia del Guayas, está planteando que se les pague con dinero electrónico a los asambleístas. Si es tan bueno el dinero electrónico, ¿usted sería partidario de que les paguen a todos los funcionarios públicos del Estado con dinero electrónico? A voluntad, claro. Yo creo que debería ser una cuestión absolutamente a voluntad. Igual ¿Cómo está planteando? Para dar una señal de confianza, dice Cristian Viteri, que es además del proyecto político de Alianza País. Yo le digo, no hay ningún problema con eso, no hay ningún problema con eso. ¿Usted estaría de acuerdo? Sí, pero tiene que ser una cuestión voluntaria, sí, pero que no se haga ningún problema con eso. Inclusive yo creo que debería generalizarse. Pagarles a todos los funcionarios públicos. Pero permítame, no solamente a los funcionarios públicos, sino que debería generalizarse la opción para, por ejemplo, una cantidad de proveedores, una cantidad de pagos atrasados, hacerlo con crédito tributario y combinar crédito tributario con el dinero electrónico para evitar que la movida económica, el giro de los negocios se paralice por un problema de liquidez. Porque un problema de liquidez puede rápidamente convertirse en un problema de solvencia. Y felizmente aquí en el Ecuador todavía no tenemos problemas de solvencia. Entonces hay que buscar soluciones creativas, no cerrarse ante opciones y sobre todo no dejarse comer el cuento. Hay sectores interesados con una agenda electoral que les interesa sembrar el pánico, que les interesa ponernos contra
las cuerdas como sociedad, manipulando los mercados, aumentando los precios de manera injustificada, creando desabastecimientos, creando imposibilidades, generando desesperación. Y al contrario, mire, a la juventud sobre todo, a los muchachos que son pero unos aviones con el internet, a los muchachos que son unos aviones con el tema de las nuevas tecnologías, a ponernos a pensar, a ponernos a trabajar en opciones que ahorita, bueno, son pioneras, pero que rápidamente están formando parte del arsenal en otras partes del mundo, ¿no? Muchas gracias, doctor, muy amable. Pedro Páez, muchas gracias. superintendente de Solo control de poder permítame del mercado. insistir, ayúdenos a servirle mejor, llámenos al 159, cualquier 159. 159. Desde cualquier lugar del país. Desde cualquier rincón Solo del marca país. 159. Y usted puede están no conectados solamente con la superintendente, consultar, denunciar, sino también registrarse para que pueda vender sus productos a través de la Supertienda Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias. El superintendente de control de poder del mercado, doctor Pedro Páez. Nos vamos a la pausa, no se vaya. Muchas gracias, ¿no? Que pase bien.